George nació en Alemania en el año 1805. Desde muy joven, su vida parecía estar encaminada hacia la rebeldía, el engaño y la indiferencia hacia Dios. De hecho, en su adolescencia se destacó más por sus malas conductas que por cualquier virtud. Robaba, mentía y llevaba una vida de placeres mundanos. Para muchos, era un joven perdido, sin rumbo, destinado a repetir una existencia de pecado y egoísmo. Pero Dios tenía otros planes. En su juventud, asistió casi por casualidad a una reunión de oración en la casa de unos creyentes. Aquel ambiente de sinceridad, oración y fe lo impactó profundamente. Allí, por primera vez, comprendió que Dios no era una idea distante, sino una persona real que escucha y responde. Esa noche, George entregó su vida a Cristo. Fue el inicio de una transformación radical que cambiaría no solo su destino, sino el de miles de huérfanos en Inglaterra. Con el tiempo, comenzó a sentir un llamado fuerte hacia la obra misionera y pastoral. Se trasladó a Inglaterra, donde inició estudios teológicos. Desde muy temprano, algo peculiar comenzó a distinguirlo. Decidió depender única y exclusivamente de la oración y la fe para suplir todas sus necesidades. No buscaba ayuda financiera de los hombres. No pedía dinero a nadie. Su confianza estaba puesta en Dios, convencido de que el Señor era capaz de proveer lo necesario. Esa convicción lo llevó a un ministerio único, en cuidar de los huérfanos. En el siglo XIX, la situación de los niños en Inglaterra era desoladora. Miles de pequeños vivían en las calles, huérfanos a causa de enfermedades, pobreza y guerras. Muchos sobrevivían mendigando o trabajando en condiciones infrahumanas. George no pudo ignorar esa realidad. Movido por la compasión de Cristo, decidió abrir un orfanato. Pero había un detalle: no tenía recursos, no había dinero, no tenía grandes donantes, ni respaldo de instituciones. Lo único que tenía era fe. Se arrodilló y oró: Señor, si esta obra es tuya, proveerás. Y Dios respondió, a través de pequeñas y grandes provisiones. El primer orfanato abrió sus puertas en Bristol en 1836. Allí acogió a 30 niñas huérfanas. Aquel fue solo el comienzo. Con los años, llegaría a cuidar de más de 10.0 huérfanos en su vida. Lo impresionante no era solo la magnitud de la obra, sino la manera en que se sostenían sin pedir dinero a nadie, únicamente a través de la oración y la fe. Cada provisión llegaba como respuesta directa de Dios. Uno de los testimonios más conocidos ocurrió una mañana en que los niños estaban listos para desayunar, pero no había nada en la despensa. Los pequeños se sentaron alrededor de la mesa, los platos y vasos vacíos, y, con serenidad, les dijo: niños, den gracias a Dios por el alimento que Él nos dará. Aún no había pan, no había leche, pero oraron agradeciendo de antemano. Minutos después, alguien golpeó la puerta. Era el panadero, que aquella madrugada había sentido en su corazón que debía hornear más pan y llevarlo al orfanato. Poco después, llegó el lechero en su carreta. Se había roto justo frente al orfanato, y la leche se iba a echar a perder. Así que la donó toda para los niños. Dios había provisto, una vez más, de manera puntual y milagrosa. Historias como esa se repitieron incontables veces. Mantenía un registro detallado en sus diarios, documentando cada oración y cada respuesta. Al final de su vida, calculó que Dios había respondido a más de 50.0 oraciones específicas, muchas de ellas el mismo día que las había presentado. Su fe no se limitó solo a la provisión material. También fue un hombre de oración por la salvación de las almas. Oró durante décadas por la conversión de varios amigos cercanos. Algunos vinieron a Cristo después de muchos años, incluso después de la muerte como fruto de esas oraciones persistentes. El impacto de su ministerio fue profundo. En una época en que los huérfanos eran olvidados, demostró que la fe en Dios podía sostener una obra inmensa. Miles de niños no solo recibieron alimento, ropa y un techo, sino que también fueron instruidos en el amor de Dios y en la fe cristiana. Muchos de ellos crecieron para ser hombres y mujeres de bien, llevando consigo el ejemplo de la dependencia absoluta en Dios a más allá de los orfanatos. Fundó escuelas, distribuyó Biblias y apoyó misioneros en todo el mundo. Y lo más sorprendente, a lo largo de su vida, administró el equivalente a millones de dólares en donaciones y provisiones, sin quedarse con nada para sí mismo. Murió en 1898, a los 92 años, dejando un legado de confianza en la fidelidad de Dios. La vida de George nos enseña una lección atemporal a la fe verdadera. No es solo un concepto,
es una práctica diaria. Es orar creyendo que Dios escucha. Es agradecer antes de ver la respuesta. Es vivir con la certeza de que el Señor es nuestro proveedor fiel. Querido oyente, la historia de No es un simple relato histórico, es una invitación a vivir confiando más en Dios que en nuestras fuerzas, una invitación a llevar nuestras necesidades en oración, con la certeza de que el mismo Dios que cuidó a miles de huérfanos en Inglaterra sigue vivo y sigue respondiendo hoy. Si hoy enfrentas una situación imposible, recuerda a George. Él nunca pidió ayuda a hombres, pero pidió todo a Dios, y Dios nunca lo dejó en vergüenza. Que su ejemplo nos inspire a confiar, a perseverar en la oración y a vivir con fe genuina.